contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manosean. Hola, 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 queridos amigos, queridas amigas. Carlos Ferreira desde la ciudad de Buenos Aires a través de Radio Clima Internacional y Radio Naciones Unidas, como siempre de la mano maestra de Daniel Martín, les da la bienvenida a esta nueva edición de su programa Decididos, Decididas. Estamos ya en contacto con el amigo Pedro Ugbe de la Ciudad de México. Pedro Ugbe es un poeta, pero también es un luchador y es uno de los distinguidos referentes de la Asamblea de Resistencia del Pueblo Maya allí en la península de Yucatán. Pedro, un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Temprano allí en México. Hola Carlos, qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, apenas tenemos a las 8:27 aquí en la península maya de Yucatán. Muy contentos de estar platicando contigo, con el compañero Raúl y los otros compañeros que están en este programa. ¿Cómo ves el mundo hoy desde México, estando tan cerca del calor de uno de los países que está claramente en la vanguardia de esta guerra, a pesar de que no hay guerra en su territorio, Estados Unidos? ¿Cómo viven los mexicanos el tema de la guerra, sabiendo que ustedes como comunidad maya están claramente luchando por la vida del planeta, porque ustedes son guardianes del planeta, hora a hora, día a día? ¿Cómo están enfrentando los conflictos estando tan cerca del país hasta ahora más poderoso de la Tierra? Sí, yo creo que la preocupación más grande que tenemos tiene que ver con la forma como la sociedad mira la fundación de la vida, sobre qué se funda la vida. Creo que este tema no nos ha permitido avanzar, toda vez que hay una parte del mundo que desde hace 500 años que nos viene desarrollando o conquistando, pues mira la vida como una posibilidad de dominación desde el individualismo, mientras que nuestros ancestros mayas, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nos enseñaron que la vida tendría que fundarse en la convivencia con todas las demás personas, pero también con la misma naturaleza, para que podamos respetarnos y la vida salga triunfando. Aquí el problema es que el problema que vimos de hace muchos años sigue siendo vigente. Esto me hace recordar cuando estuvo por estas tierras Eduardo Galeano, y le preguntaron por uno de los periodistas en la rueda de prensa que ofreció cómo se siente frente a este libro que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, siendo un libro ya con muchos años, pero que sigue siendo vigente. Y él dijo, pues me da muchísima tristeza, porque ese libro ya debería estar en el museo. A mí me da tristeza la vigencia de las causas de este libro. Y esto es justamente lo que nos pasa aquí a día de hoy. Lo que ha estado vigente ha sido esa visión colonialista, esa visión individualista, esa visión de pisar al que se pueda pisar para yo poder subir. Esto se ha mantenido durante muchos años, y aquí tenemos justamente a nuestro lado, a nuestro vecino, que pues no ha parado en su individualismo y en su consumismo y en su poderío. Pues somos víctimas de un arrebato territorial físicamente, pero no solo de eso, sino está en riesgo la vida de los pueblos mayas, porque en algunas otras ocasiones nosotros lo hemos mencionado, que cada metro y cada pedazo de territorio que nos quitan es también un pedazo de nuestro ser maya, es un pedazo de nuestro sueño, es un pedazo de nuestra esperanza.
es un pedazo de nuestras creencias y de lo que nos hace cultura justamente. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a mirar diferente, tenemos que comenzar a mirar desde la posibilidad de estar integrados con todo y en todo, para que ese individualismo vaya cediendo, en tanto esta visión se mantenga de agandallar al otro, el de someter al otro, pues me parece que vamos a tener guerras como lamentablemente estamos teniendo hasta el día de hoy. Es decir, que realmente tú planteas que la guerra, como parte del problema existencial, es una cuestión conjunta de intereses y poder y también individualismo. La guerra no va sin estos dos conceptos. Ahora, desde el punto de vista de la realidad, tú ves que el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos ha golpeado a la resistencia maya o la ha hecho más fuerte. ¿Cuál es tu experiencia? No, yo creo que esta cercanía nos ha golpeado a todos, a mayas y no mayas, porque me parece que en términos de conquista, Estados Unidos, pues cuando comienza a fundarse, como todos sabemos en la historia, fue acabando a todos los pueblos originarios del lugar y creo que esto nos muestra cómo nos ha afectado. En el caso concreto del Tren Maya, no es un proyecto únicamente de este gobierno, es un proyecto también que se impone desde el imperio, es un proyecto que se ha autonombrado de diferentes maneras, y se ha llamado el Plan Puebla-Panamá, por ejemplo, pero es consecuencia de el poderío de los Estados Unidos, es consecuencia del imperio, es consecuencia del individualismo, es consecuencia de todo esto que ha marcado el ocupar el terreno vecino y el dominarlo y el someterlo para el servicio que beneficia a las personas o a los grupos de los Estados Unidos. Y bueno, nosotros, los pueblos mayas, todos los proyectos de desarrollo que han llegado aquí, desarrollo entre comillas, son proyectos financiados por Estados Unidos o por lo que se llama el norte global, que son las grandes empresas, y todos estos proyectos han sido en detrimento de nuestra cultura, pero sobre todo pues con este peso que tenemos a un lado, que solamente nos divide un río, pues miramos cómo aquí la fuerza de Estados Unidos recorre las calles, recorre las avenidas, recorre los aires, recorre las vías. Es casi imposible no pensar que todo esto que venimos padeciendo a día de hoy, tanto los grupos originarios como los no originarios, está basado en esta visión de la conquista, de la colonización, del individualismo y de la dominación. Entonces tú, desde la perspectiva de ser un maya, de ser un hombre que usa las letras para comunicar amor, afecto, solidaridad y resistencia, frente a este hecho real de una guerra tan poderosa como la que se encuentra en Europa, con dos partes del mundo, Oriente y Occidente, enfrentándose, chocando, el peligro de una guerra nuclear, lo que implica esto, la extinción de la especie humana, del Homo sapiens, ¿tú cómo la ves como hombre de resistencia de muchos años? ¿Tú qué crees? ¿Quién puede estar o quién está preparado mentalmente como Homo sapiens para apretar el botón del minuto final de una conflagración nuclear? ¿Tú crees que es Estados Unidos, es Rusia, es Occidente, es Oriente? ¿Cómo la percibes tú en función de tu experiencia y resistencia de 500 años? Sí, a nosotros nos parece que es el individualismo enfrentando al individualismo. Aquí me parece que no es la visión de un bueno contra un malo o viceversa. Aquí me parece que es la confrontación de los individualismos, a ver
a ver quién puede más en la misma lógica. Pero además, a nosotros nos da vergüenza que se diga que somos Homo sapiens frente a esta situación. ¿Qué tan homo somos y qué tan sapiens somos? Me parece que pensar en una guerra de este impacto que podría desaparecer el planeta, me parece que no es inteligente, me parece que no está fundado en la conservación de la vida. Entonces, no entendemos, no logramos percibir, no podemos concebir que una situación planteada de esta manera sea inteligente y sea para la vida. ¿Hasta dónde llega la ceguera de las personas cuando se plantean una guerra nuclear? Yo no sé dónde está lo inteligente de esta situación, pero me parece que está una guerra entre el individualismo contra el individualismo para ver quién finalmente termina en esa misma lógica. Y ahí la pregunta que te hago como hombre de resistencia, porque el objetivo que estamos hablando con Pedro Ubé, un hombre de la comunidad maya, que a lo largo de los últimos más de 500 años ha pasado de generación en generación una lucha en contra de la exclusión. Porque te quiero decir, querido amigo, tú que estás en uno de los 20 países que nos están escuchando del mundo hispanoparlante, han desaparecido muchos pueblos originarios después de la llegada de la invasión europea a nuestros territorios en América Latina. ¿Qué piensas tú en este momento, querido amigo Pedro Ubé, poeta? Tú eres hombre que hablas con el alma, con las palabras, a través de tu escritura. Hay dos caminos que este Homo sapiens yo he planteado. Por un lado lo tienes tú ahí a Elon Musk, que ya está con toda su riqueza, con todo el dinero, dueño de Twitter, que maneja la electricidad, la construcción de coches, que se ha hecho el hombre más rico del mundo, está preparando naves para que él, su familia, sus hijos, sus amigos, vuelen fuera de la Tierra si es que realmente esto conflagra. Está, por un lado, ese grupo de Homo sapiens, que imagino estará también rodeado de empresarios poderosos como él y políticos empresarios como él, poderosos. Y luego están los otros Homo sapiens que prefieren no hablar del tema, que dicen, no me vengas, Carlos, a hablar de que puede haber una guerra nuclear, me da mucho miedo, no me interesa, yo no quiero ver el futuro. Están estas dos acciones que son de Homo sapiens. ¿Cómo ves tú esas dos? ¿Las has visto tú en la propia historia de la resistencia maya? Esta idea de no hablar de la realidad o escaparse de la realidad, ¿cómo lo analizas tú? Si nosotros lo analizamos desde la perspectiva del libro sagrado de los mayas, que es el Popol Vuh, en el sentido de que los llamados dioses, voy a usar ese término ahora por cuestión de conveniencia, los dioses cuando hicieron al ser humano, pues tuvieron 2, 3 ensayos. El primero lo hicieron de lodo, de tierra, y vino la lluvia y los deshizo y no resistieron. El segundo lo hicieron de madera y estaban tan duros que se volvieron brutos. Y el tercero lo hicieron de maíz, que son los mayas que a día de hoy estamos dando la batalla, planteando esta visión de la integralidad del ser humano con la naturaleza. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente nos muestra los niveles de conciencia del ser humano. Hay gente que no le gusta escuchar estos temas porque piensa que eso no es importante ni considera que forme parte de las preocupaciones de su vida. Y nos dice el Popol Vuh, pues que son personas que de repente escuchan algo, se animan, pero viene la lluvia y los acaba. Y otros que son brutos, que quieren ir a buscar otro planeta porque piensan que van a destruir este. Entonces, ¿qué es la alternativa? La alternativa tenemos que reconocernos de maíz y recuperar nuestro color, nuestro sentido, nuestro ánimo de ser una semilla de maíz para que podamos prometerle más vida o mayor convivencia a la vida en este espacio. No podemos entender que alguien diga, voy a destruir este planeta y voy a buscar otro allá para jugar un rato, unos años, y después lo destruyo y me voy a otro. No le vemos dónde está la inteligencia a esa situación.
y por eso pregunto si de verdad esto es Sapiens o no lo es, porque no vemos por dónde, si no sabemos respetar lo que tenemos en este momento, yo no sé cómo vamos a respetar lo demás, pero además esa intención de ir a conquistar otro a día de hoy, me parece que eso es no saber lo que está en la historia. Han conquistado y lo están desbaratando y quieren ir a conquistar a otro solo porque lo pueden hacer. Me parece que no es inteligente. Por lo menos nosotros decimos que no encontramos dónde está la inteligencia en decisiones de esta naturaleza. Nosotros lo que vemos es cómo los niveles de dominación o las estrategias de dominación global han sido tan astutas o creativas, como dicen algunos, para que esta dominación sea efectiva, sea eficaz. Y yo recuerdo bien lo que dice tu paisano José Pablo Feynman, que Argentina quería su banderita, Argentina quería su ejército, y entonces Inglaterra dice, bueno, démosle su banderita, démosle su ejército, pero los recursos que tiene Argentina, eso va a ser nuestro, el comercio va a ser nuestro, entonces Argentina va a ser un silo, va a ser una bodega, va a ser bodega de Inglaterra, entonces démosle su ejército y su gobierno y que diga que es soberano, eso no pasa nada. Entonces me parece que lo que dice Feynman suena muy interesante aquí, porque si bien es cierto que América Latina tiene los recursos, pero no son suyos. América Latina es un almacén de cosas que los países dominantes de siempre, pues lo hacen. Y lo digo porque ha sido tan fuerte el brazo derecho del poder global, que los gobiernos de hoy les da igual decir que son de derecha o de izquierda o de centro. Y con esa bandera vemos cómo se cancelan libertades, vemos cómo se cancela la crítica, vemos cómo se persigue a quienes no están rindiendo pleitesía a los poderes locales, y así fuera llamándose de izquierda o de derecha. Entonces, finalmente, estos recursos solamente los cuidamos. Y de aquí en México tenemos un término que se ha popularizado, que es el huachicol, que es el de robar la gasolina en los ductos. Y pues esto es lo que está pasando también con todo lo que tiene América Latina. Hay un huachicoleo mundial en donde nos quitan todos los recursos, y que finalmente este dominio se hace como muy concreto, muy patente, en donde no vemos esperanza de que América Latina sea un continente de posibilidades, un continente esperanzador, porque si bien es cierto que en su tierra está todo este recurso, no dispone de este recurso. Aquí tenemos al ladito a Estados Unidos, que mete sus mangueras desde Texas y vienen a parar casi aquí en Yucatán, jalando todo el petróleo que tenemos por acá, y nadie dice nada. Entonces, luego, pues ahora que abren el istmo de Tehuantepec con los megaproyectos de este gobierno que se llama de izquierda, no es más que poner en cumplimiento los acuerdos de Estados Unidos con México cuando se hizo la guerra de la invasión, el llamado McLean Ocampo. Eso es entregarle otra vez esa parte, y creo que eso lo hacen en competencia a la ruta de la seda que está planteando China, y aquí hay una competencia grande de Estados Unidos para ver cómo dominar esta región, y lo está haciendo a través de nuestros gobiernos. El representante de Estados Unidos que tenemos aquí, pues dice a cada rato, no nos metemos en la vida interna de México, dice públicamente, pero todos los días está en Palacio Nacional hablando con el presidente, y el presidente pues ya vimos que pues le gusta cambiar de opinión, y bueno, hoy están militarizando este país y declarando sus obras que son de despojo como de seguridad nacional, para dos cosas. Uno, para que no se suelte ninguna información al respecto, se cancele la transparencia, y dos, se le facilite gastar todo lo que tiene
con el fin de quedar bien con los patrones del norte, y eso lo hace con la izquierda. Entonces, esta dominación global ha sido tan eficaz y tan inteligente o tan astuto para convertir a América Latina únicamente en un silo, en un almacén de sus propios recursos, y ahí es donde está, me parece, la preocupación más grande. Estamos hablando con el amigo Pedro B., poeta, maya, hombre de la resistencia, y un poco para ir ya cerrando también, dándole un círculo a esta información, te pregunto, uno de los ejes sobre el cual montar este proceso de dominación en la región ha sido el racismo, la discriminación de los pueblos originarios. ¿Cómo juega el racismo con los pueblos mayas en tu experiencia, Pedro? Sí, yo creo que el tema del racismo es como otros temas, me parece que se convierten en un pretexto. Y los pretextos que han usado para dominar, para robar, para controlar, es como también el evangelio. El evangelio es un pretexto, Dios es un pretexto. Entonces, con el nombre de la democracia o con el nombre de lo que sea, o del color de la piel, o de la lengua, o del pensamiento distinto, la cosmovisión, hay un pretexto. Finalmente, en lo que se traduce todo esto es en la dominación que ejercen los poderosos sobre nosotros. Y justamente retomando un poco el tema de el maíz que comentaba amablemente nuestro compañero Raúl, pues nosotros lo que decimos es que entre los mayas no está el tema del racismo, porque el maíz son de diferentes colores. El maíz es blanco, el maíz es amarillo, el maíz es negro, el maíz es verde, es azul, es rojo. Entonces, esos colores de maíz es la piel de los seres humanos que están allá, y no podemos darnos el lujo de sentir odio o desprecio por los demás. Y entonces el racismo me parece que es un buen pretexto para ejercer este dominio y robar y decir cualquier cosa que tenga que ver con lo que favorece al dominio global, al dominio particular de quienes siempre han detentado el poder. Pedro, ¿cuál es la situación de la mujer allí en la comunidad maya, en la península de Yucatán, en México? Aquí vivimos como dos planos. Un plano que está desde la colonia, establecido con el llamado derecho positivo, y que bueno, es lo que permea legalmente sobre todo el territorio mexicano y por ende sobre el territorio maya. Sin embargo, estos derechos como reconocidos en la ley, en el mundo de las comunidades, son poco conocidos y poco usados. En realidad, el problema que tenemos en las comunidades casi siempre se resuelven en la misma comunidad sin ir a poner la denuncia en el Ministerio Público, porque hay un desconocimiento sobre esta ley. Y tenemos como estos dos planos de entender el derecho. Nosotros creemos que muchos de los derechos que tenemos y que reconocemos como comunidad no están reconocidos en el derecho positivo. Entonces, hay problemas ahí porque muchas veces no encontramos el cobijo necesario en el Ministerio Público o en la Fiscalía, donde tenemos que poner nuestras denuncias. ¿Qué ha pasado? Que la colonia pues ha permeado bastante aquí, y lo que se ve de una agresión constante hacia la mujer, pues son parte del perfil de la colonia que se ha establecido en los pueblos donde las haciendas enequeneras, donde las haciendas que establecieron los españoles durante muchísimos años, pues permeó en la vida de muchas comunidades mayas. Pero si vemos un poquito más allá, antes de esto, hay una cierta convivencia. Yo tampoco voy a decir que
que no es cierto que hemos sido malos los hombres con las mujeres. Creo que todo el mundo eso ha pasado. Sin embargo, hay aquí una forma distinta de mirar el rol de la mujer, que no se ve como un rol por aparte, sino se ve como un rol dentro de la misma familia. No es el rol necesariamente de la mujer, ni es el rol necesariamente del hombre, sino es el rol de la familia, en donde están los hijos, las hijas, las mujeres, las abuelas. En la comunidad maya acostumbramos vivir en una casa donde abuela, abuelo, papá, mamá, hijos, nietos, estamos en un solo espacio. Entonces, las responsabilidades y los privilegios y todo lo que hace la vida se comparte entre todos. Sin embargo, repito y subrayo, no significa que los hombres mayas no hemos sido malos con las mujeres. Claro que lo hemos sido también, pero quiero subrayar que hay aquí una diferencia entre lo que nos heredó la colonia con lo que nosotros originalmente vivíamos como familias mayas, por lo menos aquí en la península de Yucatán. ¿Qué pasa con los niños en términos de lo que implica la comunidad maya? Te pregunto a ti brevemente por los tiempos, ¿cómo están los niños en esa construcción ahora que ven esta cuestión de la guerra que los medios plantean en Ucrania, el peligro de una guerra nuclear? ¿Cómo viven los niños mayas esa experiencia? Adelante, Pedro. Sí, para nosotros los niños son así como una parte súper fundamental de la comunidad. No se puede pensar en una comunidad sin la participación fundamental de los niños. Y lo digo porque en las ceremonias que hacemos, que por lo general están vinculados a la milpa y a la producción de nuestra comida, esa celebración no se puede hacer sin los niños. La atención primordial está en los niños como actores, no solamente como observadores, sino como actores de cada uno de los pasos que se da en nuestra celebración. Y uno de los ruidos que nos ha hecho la Biblia, por ejemplo, cuando las religiones, grupos religiosos cristianos que han llegado, cuando leemos, por ejemplo, que en algunas escenas del Evangelio dice sin contar a los niños. Pongo el ejemplo de cuando se multiplicaron los panes y se le dio de comer a mucha gente. Dice sin contar a las mujeres y a los niños, ¿no? Literalmente dice la Biblia. Y así vamos a encontrar que los niños no son importantes. Y hay una escena donde Cristo dice, dejen que los niños vengan a mí. O sea, los niños no son importantes para esa cultura, al parecer. Aquí no se puede entender la vida sin los niños, porque los niños son como las plantas de maíz que van creciendo. Son las semillas nuestras que van creciendo en la milpa, y si no, no vamos a tener mazorca, si no, no vamos a tener comida, si no, no vamos a tener esperanza. Entonces, está visto desde el enfoque del maíz y de la milpa, por eso no podemos prescindir de ellos. Es como vemos el tema de los niños aquí entre los mayas. ¿Y cómo ven los niños este conflicto de guerra? ¿Están conscientes de esta situación? ¿Hay temores? ¿Cómo lo ven a este momento? Bueno, los niños sí están muy preocupados con esto y creo que nos quedamos pasmados frente a una pregunta muy básica. ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué la guerra? Eso ha sido la pregunta y ya ni sabemos cómo contestar a esto que parece tan sencillo que nos preguntan, porque igual nosotros nos quedamos con ese vacío de no saber cómo explicar por qué esta guerra, y sobre todo cuando se dice que puede ser nuclear y que pueden matar a todos. Entonces los niños, pero dicen, ¿por qué? Como diciendo, ¿cuál es el sentido más profundo que se pelea un poco lo que pregunta Andrés Ortiz Osés, este filósofo español, que dice, ¿cuál es la fuerza tan importante que lleva a una persona a tomar una decisión u otra sin que eso sea evitable o sin que eso pueda por lo menos hacerse un alto y pensar si de verdad vale la pena o no? Así nos quedamos frente a la pregunta tan sencilla y tan básica de los niños.
Estamos hablando con el querido amigo poeta Pedro Ub, miembro de la Asamblea de Resistencia Maya, en el programa Decididos, Decididas,